a las entidades. Karina, muchas gracias por atender de verdad nuestro llamado, casi de auxilio. Por favor, atienda este lado de la propiedad horizontal. Bueno, para seguir con el tema que nos presentaba Hernando Carrillo, tenemos la presentación. De la parte que nos corresponde a nosotros es hablar de la violencia de género y la discriminación en la propiedad horizontal. Para nadie es un secreto que existe una violencia de género en propiedad horizontal, pero existe una violencia, digamos que se determina como total, tanto para administradores como para administradoras, pero se denota mucho esta parte en las mujeres, en el trato que le dan a las mujeres, y que no se encuentran hoy en día ninguna política pública para enfrentar este tema. La violencia de género en Colombia, según los datos de la Fiscalía General de la Nación y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en Colombia, se reportan altos niveles de violencia de género, especialmente violencia intrafamiliar. Nosotros, como administradores y administradoras, también hemos sido testigos de en algunas copropiedades de la violencia que existe intrafamiliar. Esto no es solamente un tema de estrato 1, 2 o 3, esto se ve a todos los niveles. Existe violencia de género y se evidenció mucho más en la pandemia. Recuerden que en la pandemia la propiedad horizontal fue uno de los servicios que nunca paró. Es más, nosotros tuvimos que trabajar el doble para poder atender. Y en ese momento fue cuando nosotros pudimos evidenciar no solamente la violencia intrafamiliar, la violencia de género también hacia las mujeres administradoras, sino también el tema de la pobreza oculta. Que ese será otro tema más adelante para hablar de estos foros. En el año 2022, no tenemos mayores estadísticas, se registraron miles de casos de violencia física, psicológica y sexual contra las mujeres, aunque estos datos no especifican en un contexto que sea para la propiedad horizontal. La discriminación hacia la mujer y la violencia de género en el contexto de propiedad horizontal en Colombia no cuenta con estadísticas específicas. Aquí es donde vamos a hacer un llamado a las autoridades, especialmente a la Secretaría de la Mujer y el IDEPAC, que ojalá esté aquí el IDEPAC, para que empecemos a estudiar este tema sobre las estadísticas de los temas, especialmente aquí en Bogotá. Sin embargo, la violencia de género y discriminación en general sí solo tiene temas de investigación. Ahora, la violencia de género es importante tener en cuenta que no se tiene una política pública en propiedad horizontal específicamente para este tema. Siempre hablamos de convivencia, que ese es otro tema que es importante que ustedes también lo tengan en cuenta y que se logre resaltar, es que el tema de convivencia es general. Nosotros o algunos administradores, algunos residentes pensamos que el tema de convivencia es un tema que solamente atañe a los residentes. Resulta que no. El tema de convivencia, administración, es un círculo completo de la copropiedad y atañe también a las personas que trabajan en la copropiedad. Recuerden que la propiedad horizontal es generadora de muchos empleos: vigilancia, aseo, jardinería, mantenimientos, todas estas cosas. O sea, hay gente que realmente a veces se le va la mano con las líneas de servicios generales. Aunque algunas asociaciones, medios han comenzado a abordar la problemática debido a los altos niveles de estrés, abuso verbal y algunos casos amenazas o violencia que enfrentan estos profesionales en su trabajo diario, algunos puntos son importantes a destacar. Vamos a tener en cuenta algo que generalmente no se toca, y es que la gente ve muy normal que un residente o miembros de junta o incluso miembros del comité de convivencia maltraten a los administradores.
Pero no solamente es el maltrato físico, porque hemos tenido denuncias que digamos que la solución para algunas entidades o algunas administradoras que son también naturales es: me voy del conjunto y esa es la solución, y resulta que el problema sigue ahí, porque quien llegue va a seguir. Hemos tenido casos que fueron muy populares, el caso en Barranquilla, la señora que le pusieron un computador y la señora estaba embarazada, otro caso donde mataron a un administrador, otro que va a la señora y cachetea a la administradora porque le cobra la cuota de administración, otro caso que en particular nos pasó, y es que van y le botan una aromática a la administradora en la cara. La falta de regulación específica para la propiedad laboral, protección laboral. Esto es algo que también se tiene, y este es un llamado urgente también a las entidades, y es que si bien es cierto, la propiedad horizontal en este momento sigue siendo un oficio, es una profesión. Y vamos a luchar nosotros porque así termine siendo una profesión, porque ustedes van y ven las convocatorias y le piden todos los títulos, experiencia, 5 años y le pagan salario mínimo. Eso no puede ser. Pero además a las personas las obligan casi a quedarse hasta tarde de la noche, a atender los asuntos. Si se le volvió el gato a la vecina, le toca al administrador ir a buscarlo. La falta de regulación específica para la protección laboral. Las administradoras de propiedad horizontal, al igual que otras profesionales en este ámbito, enfrentan desafíos significativos, especialmente cuando deben hacer cumplir las normas que no son populares entre los residentes. Vaya usted e inicie un proceso de cobro jurídico. Eso le trae a usted enemigo. Para la muestra un botón, hace poco, esta semana se viralizó el maltrato a un perrito. Y entonces resulta que el dueño del perro fue a amenazar a la administradora. Aparte de todo, tuvimos que enfrentar eso. Sumado a esto, tenemos agresiones verbales, acoso por parte de algunos residentes cuando las mujeres son administradoras. Entonces resultan los pulpos, aparecen por ahí los que andan tocando toda parte. Los cuales pueden tener una connotación de género, pero lo más difícil es cuando los mismos consejeros terminan levantando juicios de valor y terminan haciendo señalamiento a los administradores, sobre todo a las administradoras, y volvemos a repetir, la fácil del administrador, porque no tenemos cómo defendernos, no tenemos un ente a donde acudir. El IDEPAC solamente recepciona quejas de los residentes y nada más, pero resulta que eso hace que la persona pierda su empleo. Prefiere su paz mental y su tranquilidad que quedarse ahí. Los niveles de estrés hoy en día en la administración son terribles. Esto es una enfermedad realmente. No es fácil manejar una copropiedad, pero no es fácil tampoco enfrentarse a un residente agresivo, que no solamente puede terminar golpeando a las mujeres, a la administración que tiene ahí, sino levantando difamaciones. Pero vamos a mirar una ficha de lo que falta de la regulación de la protección hacia los administradores. Si quieres, pasa la otra. Listo, ahí. En Colombia la violencia de género sigue siendo alarmante. Estas cifras son de lo que va de agosto de este año. Hay casos, 131.501 casos reportados en Bogotá. Estamos hablando solamente de Bogotá. Mujeres el 76.6%, violencia física el 61.102%, violencia sexual 34.842%, violencia psicológica 14.375% y feminicidio 187. Aunque nos volvemos a repetir, no existe una estadística de temas de propiedad horizontal, sí notamos que entre la parte de violencia física y violencia psicológica podemos meter a las administradoras de propiedad horizontal. Eso es importante, por favor, que lo tengan en cuenta.
La propiedad horizontal y el rol de los administradores es fundamental para mantener la armonía, pero resulta que la hostilidad muchas veces en los conflictos al interior de las copropiedades, pues lo que termina haciendo es lo que les acabamos de decir. Hay mucha recepción, o sea, la gente se va. Por eso a veces uno también ve la rotación de los administradores. Cuando usted ve que un conjunto tiene tanta rotación de una administradora, tenga en cuenta que el problema no es del administrador, el problema es de la copropiedad. Pero aparte de todo esto, lo que uno tiene que también tener en cuenta es la discriminación, bien lo decía Nanda. En Colombia, muy pocas mujeres somos empresarias de propiedad horizontal. Muy pocas. Las mujeres están contratadas digamos que para hacer la labor de delegadas, mal llamadas delegadas. Recuerden que la responsabilidad civil no se delega. Nosotros lo llamamos coordinadoras operativas porque están al frente de la operación de la copropiedad. Pero aquí también invitamos a las mujeres a que unan esfuerzos también, que abran unas empresas y que empiecen también a ser generadoras de empleo para que podamos surgir adelante. No hay una estadística precisa y ampliamente disponible sobre cuántas mujeres son propietarias de empresas de administración de propiedad horizontal. Sin embargo, en los últimos años se ha visto un incremento en el número de mujeres que asumen roles de liderazgo en el sector que normalmente ha sido dominado por hombres. Entonces, queremos solicitarle, aquí ya que están las entidades, es una herramienta para mejorar la situación laboral de la propiedad, para mejorar las condiciones laborales de las administraciones de propiedad horizontal. Es necesario implementar mesas de trabajo interdisciplinarias. Y la podemos hacer desde Bogotá. Cuando pasan cosas en Bogotá se replican en las demás partes del país. Se debe contar con la participación de profesionales como arqueólogos, sociólogos, psicólogos, administradores, abogados y entre otros. ¿Y por qué arqueólogos y sociólogos? Porque nosotros no hemos aprendido a vivir en comunidad, porque nosotros no hemos aprendido a convivir. Nos ha cambiado tanto la percepción de convivencia, de cambiar una casa, tumbar una casa y armar 20, 40, 50 apartamentos para meter a unas personas en unos espacios reducidos. Y eso genera también un estrés y eso genera violencia. Por eso es que esas mesas de trabajo deben contar con antropólogos, sociólogos y psicólogos. Que el esfuerzo podría articularse con los señores del IDEPAC y la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de la Mujer, donde nosotras las mujeres que trabajamos en propiedad horizontal encontremos un lugar donde podamos también acudir con ellos, donde tengamos también una fuente de apoyo, no solamente psicológico, sino judicial, porque muchas veces uno no sabe en qué hacer, aparte de pasar la carta de renuncia. Muchas gracias.